Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día lunes 22 de julio. Nancy Carola Márquez del Frente Amplio. ¿Cómo estás tú, Nancy? Bien, Rocío, ¿cómo estás tú? Estoy acá en Ancud. Muy bien, muy contenta, la verdad. Ya estamos a mitad, no, casi más de mitad de año. Ha pasado Sí. volando el tiempo. Sí, se nos ha pasado. A ver, yo vi ese Julio, esos memes de Julio. Julio se ha pasado volando ahí como lleno de marihuana. Lleno, se nos van a acabar los memes de Julio también. Nancy, lo que no es para la risa y que sí es complicado es lo que está pasando, temas de seguridad. Vemos también la academia el día de hoy que, bueno, se ve una baja presidencial. ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Cómo lo estás leyendo tú, Nancy? Antropóloga también. Sí, o sea, sobre todo antropóloga. Primero que nada, antropóloga. Esa es mi primera militancia. Bueno, yo creo que, bueno, claramente viendo la verdad, las encuestas y que salen todas las semanas, increíble igual cómo va cambiando, cómo va tomando el pulso y también cómo los temas van cambiando también de manera, verdad, tan rápida. Pero el tema de la seguridad, al parecer, es un tema que es transversal y no nos abandona nunca, ¿no? Sigue ahí siempre pendiente. Y claramente tiene directa relación hoy día, ¿verdad?, lo que sucedió, ¿verdad?, en la región metropolitana y con la baja de las encuestas, ¿verdad?, con la aprobación del presidente de la República, de la ministra Toá, de su secretario Monsalve. Eh, Creo que claramente tienen relación, ¿no? Y poner el punto, ¿verdad?, en que vemos en que hay una agenda de seguridad entre el gobierno y el parlamento que avanza poco también, ¿no? Poco y nada. Porque claramente igual hay diferencias, ¿no? Respecto del uso de la fuerza, respecto de la discusión sobre el proyecto de ley de la infraestructura crítica, ¿verdad? Claramente hay diferencias y por tanto, al parecer, ha costado mucho ponerse de acuerdo, pero sin embargo, que creo que el gobierno apunta a medidas concretas, lo hizo apenas sucedió estos temas, ¿no? En la región metropolitana, y dentro de las medidas que anunció, ¿verdad? Me acuerdo de algunas que son como las más, creo que las más importantes, que es la creación de una unidad como de acción, una especie de unidad de acción de seguridad para la región metropolitana, el reforzamiento de las cárceles de alta seguridad, me acuerdo haber escuchado eso, y también una nueva cárcel de alta seguridad, y eso fue lo que más tuvo repercusiones, ¿no? Porque claramente es una buena medida, pero nadie quiere una cárcel de alta seguridad en su comuna, ¿no? Y menos en año electoral. Creo que es un tema ahí que es digno de abordar. Bueno, también, ¿verdad?, anunciaron Fuerza Especial para Gendarmería y, ¿verdad?, una discusión inmediata respecto a un proyecto de ley, entiendo, de inteligencia económica y sistema de inteligencia del Estado, algo que se llamaba así. Parece que son las medidas más importantes que el gobierno ha anunciado, pero por otro lado, Rocío, me parece que también es fundamental que debemos discutir como sociedad, incluso, más allá de lo político, que es cómo se combate al crimen organizado, ¿no? Finalmente, esto es consecuencia de eso. Y en ese contexto, me parece también como punto central importante perseguir la ruta del dinero, ¿verdad? Y abrir el secreto bancario. Recordar que el Tren de Aragua, ¿verdad? Los trinitarios, los gallegos, se enraizaron en nuestro país en el gobierno de Sebastián Piñera, donde la migración explotó, ¿verdad? Por 9. Y estas son empresas hoy día, ¿verdad?, transnacionales, ¿verdad?, que venden cocaína, tusi, y los dueños de estas empresas son millonarios, ¿no? Y por tanto, para ser millonarios, deben blanquear sus dineros. Y para eso, ¿verdad?, para blanquear ese dinero, lo que hacen es crear restaurantes, ¿no? Es crear negocios inmobiliarios, es crear casas de cambio, ¿no? Y por eso es fundamental abrir el secreto bancario, porque es fundamental poder perseguir la ruta del dinero, ¿no? Desde dónde se gestiona el dinero y cómo se gestiona y a dónde va llegando. No basta con detener al joven, ¿verdad?, que vende tucia al final del carrete, sino que también hay que detener a ese dueño, ¿no?, ¿verdad?, que acumula el capital de estas empresas transnacionales, y esa persona debe secarse en una cárcel de alta seguridad, es lo que todos quisiéramos ver también. Y por eso uno no entiende cuando una parte de la derecha se niega de manera sistemática a votar en contra, ¿verdad?, de abrir el secreto bancario, si finalmente hay una información importante que hay que develar justamente para seguir la ruta del dinero, ¿no? El tema del narcotráfico lo que busca es plata, ¿no? Y claramente develando esa ruta, yo creo que es posible también indagar en la investigación y poder también desbaratar el tema de las bandas de narcotráfico que tantos años le hacen en el país y que son muchas veces las que están detrás de todas, ¿verdad?, esta generación de violencia, ¿verdad?, que vemos hoy día, que claramente es más alta que en otros tiempos y que nos preocupa como sociedad
¿verdad? Como madres, ¿no? En este caso, como parte de una ciudadanía que está preocupada y que ve con atención también estos puntos críticos. Y también yo pensaba, ya, ¿qué más podría hacer un Estado frente a este tema, ¿no? Que es un tema tan complejo. Eh, Porque finalmente también hay un tema como de la percepción de la seguridad, o sea, ¿verdad? ¿Qué tan yo segura me siento o qué tan insegura me siento, ¿no? En un contexto de Chile, claramente hay diversidades, ¿no? No es lo mismo estar en Santiago que estar en Ancud, ¿no? ¿Verdad? Hay variables distintas, pero me parece que cómo finalmente, ¿verdad? Yo puedo sentirme más segura en mi ciudad, ¿no? Sentir la percepción de seguridad. Creo que igual eso es básicamente con presencia, ¿verdad? De policial. Yo no sé si eso, en eso es avanzado o si hay más presencia o menos presencia. Yo entiendo que sí, que hay más presencia. Yo veo acá en mi ciudad, hay más presencia de carabineros, hay mayor también dotación de vehículos policiales de mejor calidad y todo. Pero claro, yo creo que hay más elementos que deben entrar en este juego, ¿verdad? De cómo la ciudadanía puede percibir, ¿no? Que eso es más subjetivo todavía, es más del imaginario, ¿no? De cómo yo percibo la seguridad y cómo me siento más segura en un contexto de mi ciudad, de mi comuna, ¿verdad? De mi región, de mi país, ¿no? Y también cómo los medios de comunicación, ¿verdad? Generan y construyen, ¿verdad? Un sistema o un imaginario más o menos seguro, ¿no? Bueno, aquí hay varias cosas que tú tocaste, tanto de las propuestas presidenciales como de las percepciones y también un poco de tu análisis también de cómo se han ido dando las cosas y algunas preguntas que dejaste que podemos ir abordando. En tema de la cárcel de alta seguridad, claro, yo creo que ese es algo que hace mucho tiempo se venía conversando, que tienen que estar aislados efectivamente los presos de alta peligrosidad, que no pueden estar mezclándose con la población penal y eso es algo que entiendo se tenía pensado y se venía trabajando hace un tiempo para presentarlo en agosto. Pero dada el momento que estábamos pasando y viviendo después de esto, más de 20 personas fallecidas en menos de una semana, que realmente impacta lo que está pasando en la región metropolitana sobre todo. Ahora a mí me entra la duda, porque esto está pasando ahora en la región metropolitana, pero yo entiendo que en Antofagasta, en Iquique, en toda esa zona, el tema venía súper álgido hace mucho tiempo y ahora que se traslada más fuertemente a la región Santiago. metropolitana, empieza a levantarse con mucha más fuerza. Pero bueno, el tema de la cárcel de alta seguridad es algo que tiene que estar donde queda establecido, es parte de la conversación y entiendo yo que no quieren que esté en Santiago Centro. Yo creo que todo tiene sus pros y sus contras y es algo que tiene que conversarse. Como digo, venía trabajándose desde antes, por lo tanto, imagino que esto no es algo que se va a resolver rápidamente, tiene varias aristas, no solamente el lugar donde se pone, sino también quiénes son las personas dentro de Gendarmería entrenadas para poder hacerse cargo de todo lo que implica tener este tipo de reos, porque las personas que están trabajando con ellos en el día a día van a estar sujetas a amenazas constantes, que el día de hoy lo vemos que es sumamente compleja porque son capaces de traspasar las fronteras de la cárcel, porque incluso donde tienes una cárcel que está supuestamente aislada de temas telefónicos, siguen saliendo y siguen haciendo llamadas de alguna manera que no se sabe cómo. Entonces, este aislamiento no es tan real ni tan efectivo. Entonces, tenemos que ver cómo nos hacemos cargo. No digo que no se haga, sino que tenemos que hacernos cargo de qué es lo que pasa con estos gendarmes que van a estar resguardando a estos reos de alta peligrosidad. Después, respecto a las leyes que tú señalabas, Nancy, hay dos que entiendo que una es de la inteligencia económica y la otra es un sistema de inteligencia que ambas fueron presentadas el 2018 efectivamente dentro de un gobierno de derecha que es Sebastián Piñera. O sea, no es que aquí no exista una forma de hacerse cargo de, sino que fueron presentados y el tema está, y aquí voy a tirar la pelota de vuelta, que bueno, yo creo que no podrían haberse aprobado este tipo de leyes a no ser de que estuvieran realmente la izquierda en el gobierno, porque vimos cómo se presentaron cuando eran diputados, muchos de ellos, y que ahí radicaban los mayores problemas. O sea, a mí me llama mucho la atención los dichos de la ministra vocera de gobierno cuando le pide explicaciones. O sea, si el gobierno del presidente Piñera no lo hubiera hecho antes, si hubiera hecho algo antes, entonces no tendríamos el problema que tenemos ahora. Y después dice que el contexto era distinto. Y la verdad me cuesta tanto poder entender estos dichos cuando veíamos
cómo fueron las votaciones y si ustedes revisan cómo fueron las votaciones cuando ellos eran gobierno, cuando ellos estaban en el Congreso, es como, bueno, si se intentaron hacer cosas antes, pero lamentablemente fue muy corta la mirada que tenían y no eran capaces de ver, y ahora tenemos el problema así ya que explotó nivel Dios y esta percepción de seguridad la vemos también, que es la otra de las partes que tú señalabas, en la encuesta cuando nos muestra que sigue siendo, o sea, está de la encuesta Academia aparece en el 69 puntos de qué tan importante es lo que el gobierno debiera estar tomando, sigue estando ahí liderando por lejos de todas las otras, y el tiempo que le dedica el gobierno, la percepción es que solamente 29, o sea, existe una percepción de parte de los ciudadanos de que el gobierno le dedica mucho menos tiempo a estos temas, que son la principal preocupación que tiene ahora el ciudadano. Sí, o sea, yo creo que es un tema que el gobierno ha puesto énfasis. Yo creo, claro, ahora cómo lo percibe, en eso, cómo se comunica eso, eso es harina de otro costal, ¿no? Pero refiriéndome a lo que tú señalabas, Rocío, respecto al tema de las leyes y cómo estaban avanzando, ¿no? O cómo, ¿verdad?, se aprobaba o no se aprobaba en un periodo específico y ahora con esto que vemos, ¿no? Los contextos finalmente van presionando, ¿no? La agenda también política. Uno esperaría, ¿verdad?, no llegar a estos extremos y a estos límites, ¿no? Para poder, ¿verdad?, agenciar una legislación que esté al acorde a los tiempos que hoy día requerimos. Me parece que eso es central, no esperar que la olla de presión explote para poder legislar, sino que más bien la Cámara también tiene una labor de verdad preventiva, ¿no? O de adelantarse a los temas, ¿no? No solo cuando Ujú. ya no hay nada, ya estamos en los últimos tiempos, ¿no? Que no queda otra que legislar, ¿no? Me parece que, como te decía al principio, hay más allá de jugar el empate, me parece que claramente hay una lentitud, ¿verdad?, entre lo que hace el gobierno y la Cámara, ¿no? Claramente no hay la capacidad de llegar a acuerdos porque hay diferencias que son sustantivas, ¿no? Respecto del uso de la fuerza, respecto de la infraestructura crítica, ¿no? Y vemos que en cada conflicto, en cada crisis, ¿verdad?, relucen, ¿verdad?, estas diferencias porque claramente son mundos distintos que percibimos también, ¿verdad?, la realidad y la seguridad también de manera distinta, y eso también hay que decirlo así, ¿no?, con esa claridad, porque no somos dos mundos, o sea, no somos un mundo pensando lo mismo, sino que hay diferencias. El tema es cómo llegamos a acuerdos. Y me parece que este momento, que es lamentable, por cierto, pero finalmente también nos abre un espacio, ¿verdad?, que donde podemos dialogar y llegar a acuerdos respecto de lo que las leyes, ¿verdad?, que hoy día se pretenden que avance, que están, ¿no? No es que no hay que hacerlas de nuevo, sino que están. El tema es que la discusión, ¿verdad?, no ha llegado a buen puerto, y también me parece que ojalá también lleguemos a acuerdos respecto al secreto bancario, que también ha sido un tema ¿verdad?, no menor dentro de la discusión política, y esconder el tema de la ruta del dinero como que no fuera importante, a mí me parece que es central en esta discusión de la seguridad. La seguridad no es un tema superficial, la seguridad no es un tema artificial, no es un tema que tú puedas yo sé que hay muchos sectores, ¿no?, que pretenden hacer de esto un festín, ¿no? ¿Verdad? O el tema de populismo. Yo creo que la seguridad es transversal para la sociedad, habla de derechos sociales, habla de igualdad, habla finalmente del país que somos. Entonces, es un reflejo de eso, ¿no? Y por tanto, tenemos que ponerle el mayor, como decimos acá en Chiloé, juicio posible, ¿no? Y yo espero, y también siento que las señales van encaminadas hacia eso, a que vamos a hacernos cargo, los diferentes grupos políticos no hacernos cargo de este tema y no poner torpederas, porque claramente eso solo le hace mal a Chile y no avanzamos en los temas sustantivos. Y mira que tampoco vaya creciendo, porque si va creciendo, es más complejo aún, ¿no? Cómo se va abordando. La política pública creo que en alguna medida ha dado señales claras respecto de cómo se aborda, pero claramente hay temas que van más allá de eso y que son temas de Estado, ¿verdad? Y para que el Estado esté a la altura de las circunstancias, los diferentes grupos políticos deben ponerse de acuerdo y avanzar, ¿verdad? Más allá de lo que, ¿verdad?, de las disputas que son legítimas, por cierto, ¿no?, ideológicas, pero creo que hoy día requiere de una altura de miras mayor. O sea, totalmente de acuerdo en este tema de que existen percepciones diferentes y yo creo que ahí cada uno es garante de lo que ve como el peor de los males. O sea, cuánto poder le estamos entregando al Estado para que haga o no haga ciertas cosas. Te voy a poner dos ejemplos. Uno, en el caso del secreto bancario, como conversábamos, ya habían dos leyes presentadas antes, pero también no es que en Chile no se pueda saber lo que pasa dentro de las cuentas, en la medida que existe justificación o que existe algún caso de evidencia, se lleva ante juez y eso se levanta. Ya se puede hacer, incluso a través de lo que también
se intentó en el caso del robo de la leña, una de madera, ¿no? De la leña, el robo de madera, se trataba de decir cuál es la ruta del dinero que estaba pasando ahí, porque claramente habían organizaciones criminales detrás de esto que ahora fueron levantadas y cómo se vio esto. Durante el gobierno de Sebastián Piñera se hizo una fuerza al Servicio de Impuestos Internos para poder identificar hacia dónde estaban esos dineros y se pudieron seguir esa ruta del dinero efectivamente, que era algo que se estaba pidiendo hace tiempo. Entonces, ahora no es que en Chile exista un secreto bancario que tenga un candado que nadie puede abrir, se puede abrir y se puede seguir. El tema está en cuánto poder tú le entregas a la persona que tiene ese secreto bancario. Levantar el secreto bancario actualmente se estaría dando para el director del Servicio de Impuesto Interno. Y entiendo yo que ese es el problema respecto al secreto bancario, sobre qué tanto juicio tiene esa persona, que es como que Fiscalía tuviera, y lo que teníamos anteriormente, fuera juez y parte al respecto. Y esa es la conversación donde está acá. No es que en Chile nadie se pueda saber lo que pasa dentro de las líneas de las cuentas de las personas, sino que tiene que haber una razón justificable para que esto se pueda abrir. Y es complejo porque pasó, por ejemplo, cuando se levantó el secreto de las llamadas telefónicas en los militares, por ejemplo, que se tomaron a raíz de este tema y empezaron a correr aristas que no tenían relación y que fueron mal interpretadas y mal utilizadas con fines políticos, incluso para poder develar infidelidades. Entonces, súper complejo el poder que tú le entregas sobre la privacidad de las personas al Estado en general y cómo tú lo utilizas. Entonces, no es solamente llegar y decir vamos a levantar el secreto bancario, sino que tiene que estar muy bien definido quién va a hacerse cargo de eso y cuál va a ser las implicancias que va a tener alrededor. Es lo mismo, pero va al otro lado de lo que tú estás señalando de cómo se utiliza la fuerza del orden público, pero en este caso es el tremendo poder que tiene el Estado sobre las personas, sobre su privacidad y cómo nos hacemos cargo de eso también. Y yo estoy súper de acuerdo contigo en que esta conversación tiene que ir avanzando y no quedarse estancado solamente en los temores de cada uno, sino que llegamos a un momento y a un punto crítico en el cual nuestra seguridad ya está siendo totalmente vulnerada por todas estas bandas y lamentablemente tenemos que entregar parte de nuestras libertades para poder hacernos cargo de de esta libertad que ya tenemos totalmente cooptada por el crimen organizado. Entonces, el tema está hasta cuándo y hasta dónde es la libertad que nosotros estamos entregando, tanto en el orden público como también en las cuentas bancarias y en nuestros representantes, porque también hay otra conversación que se está dando sobre los test de drogas dentro del Congreso y debiera ser dentro de todas las administraciones, o sea, de todos nuestros representantes, no solamente dentro del Congreso, porque ahí sabemos también si es que existe algún nexo con el narcotráfico y que no nos estemos, que no haya ahí una relación que no debiera ser, porque es parte de la conversación que se está teniendo también. Sí, yo creo que son hartos ámbitos respecto al mismo tema, ¿verdad? Un tema del consumo, ¿no? Que de drogas, ¿verdad? Que es una parte de este sistema. Yo siempre le digo a mis hijos, el acto más revolucionario es no consumir nada, nunca en su vida no consumir nada. Es el acto más revolucionario que uno puede tener respecto a este sistema, ¿verdad? Que uno puede hacer acá abajo, lo que puede hacer acá abajo es eso. Y desde otro ámbito me parece que, claro, efectivamente es un candado que ya se puede abrir, pero tiene muchas claves para poder destrabarlo. Y me parece que si el Estado y el país pueden avanzar en eso, en hacer un poco más fácil, ¿verdad? Porque finalmente el secreto bancario, ¿verdad? Es un dato, ¿no? Es un elemento dentro de una consecución de elementos mayores, ¿no? Y en esta estructura, ¿no? Que finalmente tiene que ver con la ruta del dinero, ¿no? La droga que pretende hacer el narcotráfico es generar dinero, ¿no? Y a mí, no sé si a ti, Rocío, pero a mí me pasa que cuando veo las noticias y veo, no sé, al alcalde Carter, como dice Parisi, Carter, ¿verdad? Y está, no sé, haciendo, ¿verdad? O como está destruyendo la casa al narco, según, ¿no? Claro, uno dice esas casas narcos, uno no cree que los narcos vivan ahí, ¿no? Yo creo que los narcos no están, no generan toda esta empresa transnacional para vivir en esas casas ni en esos barrios, ¿no? Claramente ¿verdad? El narcotráfico pretende otras alianzas, ¿no? Otras vidas. O sea, a mí me parece que también el discurso ha ido un poco, ¿verdad? A generar esta cosa como del narcotráfico como algo oscuro, ¿verdad? Pero muy alejado del mundo oficial en el que todos vivimos, pero la verdad es que la droga está en todos los espacios, ¿no? El consumo de droga no es gente que está en otro planeta, digamos, es gente que está acá, ¿verdad? Que vive, ¿verdad? Con la que convivimos, ¿no? Y por tanto también tiene que ver con
cómo tú estigmatizas un tema, ¿no? El tema de de consumo de drogas, ¿no? Pero como el Estado tiene que preocuparse, ¿verdad? De evitar, ¿verdad? Que estas empresas transnacionales sigan creciendo y en lo posible eliminarlas, ¿verdad? Del país. Entonces, tiene que ser capaz de generar esos mecanismos que puedan habilitar, saber quiénes son, quiénes son los millonarios que están detrás de estos, de estas empresas transnacionales, cuáles son sus intereses, dónde está la plata que generan, ¿verdad? Quién está comprando, quién está vendiendo y sobre todo dónde está la plata que se genera a raíz de la venta de drogas, ¿no? Y cómo se blanquea eso en el país y cómo el Estado genera leyes, reglamentos para que el blanqueamiento de este dinero, ¿verdad? Cada día sea más reducido y se pueda transparentar y finalmente lo que se requiere con el secreto bancario es que sea más sencillo llegar a un dato, más allá si se abren otros datos, ¿no? Como tú decías, Rocío, el tema, por ejemplo, de las llamadas telefónicas, ¿no? El tema de las infidelidades, claro, más allá de las repercusiones secundarias que pueda tener un dato como ese, me parece que hay un elemento central que hay que ponerle ojo, que el dato bancario te permite entender o saber en alguna medida a dónde apunta la ruta del dinero, y me parece que eso no es menor en un estado como, y menos en un estado del que estamos viviendo hoy día, ¿no? Que es tan complejo el tema del narcotráfico, ¿no? Vemos al Chandaragua, ¿verdad? Tremendas organizaciones transnacionales moviéndose en nuestro país y yo estoy segura que nadie quiere eso para Chile, ¿no? Además de ellos, ¿no? Entonces me parece que el secreto bancario es un elemento más, ¿verdad? Que Es un elemento, o sea, tampoco pensar que con eso se abre todo, ¿no? Pero me parece que es un claro, dato más dentro de un circuito gigante. claro, es que justamente es donde tú actúas en los distintos niveles. Por ejemplo, desde el nivel bajo, yo veía a la alcaldesa de Independencia, donde hay una esquina que se están, que los, no sé cómo llegaron a este número, porque ese número ya era irrisorio, pero decía, los asesinatos en un año habían aumentado un 600%. Antes no habían y ahora tenían, no sé cuántos, 600, no tengo idea, pero era una esquina que decían habían aumentado en un 600%. Entonces, ¿qué había pasado? Tenían barberías. Entonces, lo que la alcaldesa estaba tratando de hacer era poner estos decretos de que no pudieran funcionar desde ciertas horas, porque ella señalaba, ¿para qué va a haber una barbería a las 5 de la mañana abierta? O sea, ¿quién va a cortarse el pelo a las 2, 3 de la mañana? ¿Cachai? Entonces, y ese lugar ya había sido identificado como un lugar que habían muchos asesinatos y que antes no pasaba. Tú señalabas respecto a lo que había hecho el alcalde de la Florida, el alcalde Carter, en destruir ciertas casas. Bueno, resulta que cuando tienes un alcalde que ve que en su territorio hay grandes problemas, efectivamente tienes que ir a hacer algo. Es como que estás de manos atadas y no es el deber del alcalde, pero si es que el gobierno, que sí es el deber del presidente y de su gabinete, tratar de hacer que el Estado de Derecho impere, o sea, hacer que el Estado de Derecho, no tratar, hacer que el Estado de Derecho impere, porque si no, pasa hacia los ciudadanos, hacia los alcaldes, que no es el rol que ellos tienen, pero tratan de poder apoyar lo que está pasando, cómo están viviendo la gente de su comuna. Entonces, Claro, ¿qué? Hay que ocupar un registro. sus territorios, como sus Exacto, micromundos. exacto, porque acá es como que todos saben en la casa dónde se vende droga. Entonces, ¿cómo nadie hace nada? Y yo creo que va en esa sensación también que tú decías de cómo nos sentimos más seguros. Bueno, al menos se está haciendo algo. En el caso de los mausoleos, por ejemplo, los narcomausoleos que también lo están destruyendo en las distintas comunas porque eran zonas que empezaban a hacerse, a tomarse el espacio público finalmente. ¿Cómo tú lo recuperas y cómo haces esa sensación de seguridad que es la que estábamos conversando también? O sea, no solamente el tema, o sea, tiene que ser, sin lugar a dudas, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, en los distintos eh, escalones de persecución del delito, tenemos que todos ahora, lamentablemente, ceder parte de nuestras libertades para poder recuperarlas. El problema está que cuando tú avanzas, después es muy difícil retroceder. Y ahí es hasta dónde estamos dispuestos a llegar, finalmente, hasta dónde Claro, estamos dispuestos a ceder nuestras libertades. yo puedo entender que un alcalde en su desesperación, ¿no? Porque ve, como tú dices, estos focos de, ¿verdad? De venta de droga y que se genera además otros focos de otros elementos, puedo entender su desesperación, ¿no? Ya, entonces saco la casa, ¿verdad? Saco la barbería, ¿no? Yo puedo entender eso. Lo que no puedo entender es por qué ese alcalde, siendo de un sector político,
no es capaz de presionar a su sector político, ¿no? Para que apruebe temas, por ejemplo, como abrir el secreto bancario. Como que el tema, Rocío, no es solo esa casa que vende drogas, no es que es más estructural, ¿no? Y es más poderoso que eso. Si fuera solo así, si fuera solo sacar la barbería de la esquina, entonces podríamos llegar a la medida, no sé, que los hombres no se corten la barba, ¿no entiendes? Pero no es eso, ¿no es verdad? No es eso, ¿no? No, sin Eso duda, no es, sin lugar a es dudas. más profundo, es más estructural, hay gente Claro, millonaria porque no involucrada es, detrás, y para saber eso necesitamos establecer temas, elementos que puedan ayudarnos a entender quiénes están detrás, ¿no? Y eso, el secreto bancario, es un elemento que sin lugar a sería, dudas, ¿no? pero Un es elemento parte de lo básico. que te digo, porque también es como a quién tú le entregas y cómo está redactada esa parte. No es solamente llegar y decir salgan los policías con pistolas y saquemos los militares a la calle, ¿cachai? Es lo mismo. Tú cuando haces el resguardo del orden público, también esperas que la fuerza se utilice en justa medida, o sea, que hay un reglamento detrás de eso. Entonces, las conversaciones no es solamente, sabes que no quiero que me abran el secreto bancario, sino también es quién se hace responsable y cuáles van a ser, es esa parte de la conversación, de cuando tú lo abres, quién se hace cargo y entrega para que no sea juez y parquete el servicio de impuesto interno, por ejemplo, porque el poder que tiene el Estado, y eso en los distintos escalafones lo tenemos entendido, es muy grande. Entonces, ¿cómo resguardas tú al ciudadano en los distintos niveles? Es parte de la conversación que se tiene que tener y lo que esperamos que efectivamente se abra, ¿no? Claro, esperemos Se abra. justamente y también entender este tema que como algo estructural, ¿no? No es solo la casa de la esquina que vende drogas, porque finalmente eso es el último eslabón de una cadena enorme, ¿verdad? Y que destrabar, o sea, o entender, o visibilizar, o saber cuál es la ruta del dinero, es esencial para poder entender y también para poder desbaratar estas bandas, ¿verdad? Transnacionales. Y espero de verdad que hayan acuerdo respecto a esto para poder avanzar, porque es un daño que nos hace como país. Y me parece que en eso todos los sectores políticos deberíamos estar alineados. De todas maneras, y con ese comentario me quedo que ojalá estemos todos alineados porque tenemos que terminar el programa el día de hoy. Querida Nancy Carola Márquez, muchas gracias por conversar con nosotros, antropóloga, y a todos los que se sumaron les damos las gracias también y los dejamos invitadísimos para un nuevo Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.